¿Alguna vez te ha pasado que estás en el trabajo y volteas a ver tus redes sociales, mail, TikTok, o por ejemplo que estás comiendo con tu pareja y es inevitable voltear a ver el celular? O por ejemplo, estás con tus hijos, quieres tener tiempo de calidad con ellos y es igual inevitable sacar el celular de la bolsa. Si esto te pasa, definitivamente tienes que escuchar este episodio en donde vamos a hablar del multitask y acerca de la atención. Finalmente, además del tiempo que tenemos, la atención es clave para poder vivir realmente y no en un intento por distraerme. Así que hoy tenemos de invitado a Ariel. Ariel pertenece a nuestro equipo de psicólogos de Be Mindful, así que bienvenido, Ariel. Muchísimas gracias, Gio. Un gusto. Y bueno, pues empecemos. Vamos a estar hablando de qué es el multitask, por qué no es bueno hacerlo, cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer para evitarlo. El café de la salud mental se toma aquí. Soy Gio, founder de Be Mindful y Serena Mentes, psicóloga clínica, conferencista con maestría en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Este es un espacio de psicología donde podrás descubrir, sanar y evolucionar. Exploremos el bienestar desde la raíz. Así que vamos a empezar a definir qué es el multitask, que inició por la creación de estas máquinas que en lugar de hacer una cosa empezaban a hacer más de una tarea a la vez. Bien. Es muy interesante. Si nos vamos al origen, tiene mucho que ver con una cuestión social de querer producir más en menor tiempo. En la misma cantidad de tiempo al menos. En más o menos tiempo. Ahora, el problema es que yo le puedo meter más litros de gasolina a un auto, pero siempre hasta un límite. Yo le puedo meter más voltios a una computadora hasta cierto límite porque si no la quemo. El problema es que nosotros como personas no hemos identificado que esto también nos pasa a nosotros. Y que no funcionamos igual que las máquinas. Exactamente. O sea, no es la misma fórmula la que tenemos que aplicar. Pasamos de una lógica newtoniana de máquinas, es decir, que si aprieto un botón 5 veces obtengo 5 galletas, a una lógica mucho más confusa, que es lo que le pasa al ser humano, en la que distintos sistemas están correlacionados, tanto la parte mental como lo que cada vez estamos más en línea, que el cuerpo resiente mucho de la cantidad de estrés que vivimos durante el día, y eso es parte del costo que tiene el multitasking. Un ejemplo que a mí me encanta para poder explicar qué es, pensemos en una persona que está atrapada en el tráfico de la ciudad que ustedes gusten. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre que esta persona conscientemente está conduciendo o manejando y ya empieza a hacer otras tareas, ya empieza a prender el radio, ya empieza a abrir un chocolate, ya empieza a llamar a alguien por una cita o por una junta, y cada actividad que empieza a hacer empieza a reducir la calidad de la actividad anterior y del resto de las actividades? No es muy difícil de entender por qué estas personas están mucho más propensas a sufrir un choque e incluso a comerse el chocolate y prácticamente ni disfrutar ni entender qué comió. Claro. Y este es uno de los problemas importantes que tiene el multitask. Ahora, desafortunadamente, y una de las características negativas que nos dejó la pandemia, es que mucha gente se subió a la idea de ser hiperproductiva todo el tiempo. La idea de si en 3 años en pandemia no aprendiste a cocinar o aprendiste un idioma o te graduaste de algo que querías hacer, estuviste perdiendo el tiempo. Y la verdad es que no. La vida no se puede medir permanentemente en todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer. La vida es mucho más que eso. Lograr objetivos, lograr cosas que son importantes, nos marca la dirección de qué tipo de persona o qué tipo de conductas queremos hacer. Pero si no, es como entrar ahora que estamos cerca de Día de Muertos, es como llegar a una casa, meter la cubeta de dulces y ni siquiera ver qué estamos agarrando. Eso es lo peligroso del multitask. Ahora, dentro de las consecuencias más importantes que puede tener, siempre dividirlas en las emocionales, las cognitivas y las conductuales.
Cuando no logro todas las tareas que quise hacer durante un día, empiezo a experimentar un nivel muy desagradable y muy desajustado de ansiedad. Porque si yo tenía que hacer 9 cosas, hice 8 y me quedo concentrado en la que no pude hacer, todo mi sistema se va a, digamos, a concentrar y a estresar por esta octava o novena cosa que no pude hacer. Cuando en realidad hice 8. Que ahí vienen los juicios también, Ahí y ahí está. viene estos pensamientos de no estoy pudiendo hacer lo suficiente, debería de hacer más, tendría que haber resuelto esos otros 2 puntos, no puedo con esa sensación de no completar las cosas, entre otros, ¿no? Que esa es la parte cognitiva, y mira cómo inmediatamente sacamos conclusiones en conductas que son muy desadaptativas. ¿Cuánta gente no hace la agenda del día siguiente y ya está pensando que se va a comer un sándwich mientras está en una reunión, mientras está solucionando los puntos de la reunión que viene después? Es increíble. Es absurdo. O sea, nosotros lo hablamos con la distancia de estar, digamos, un día más o menos tranquilo, Sí. y nos causa comedia, pero hay gente que vive así. Sí. Y pensemos... A ver, a mí me pasa eso. Ahí Y está. constantemente hay que estar trabajando, y por eso me apasiona tanto el tema de mindfulness, porque es algo que yo hacía potencialmente y que sigo haciendo en ocasiones, que hago consciente y bueno, regreso a esta parte de centrar mi atención en una sola cosa a la vez, pero creo que todos en algún punto hemos pasado por este tipo de conductas, y qué importante sobre todo saber que no es la forma de ser más productivo, ni de tener mejor calidad de vida, ni de tener mayor bienestar, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos situaciones en donde, a ver, las redes sociales es lo más... es el ejemplo fácil. Es el ejemplo fácil, pero lo que comentabas tú, Ariel, de estar pensando, ok, mientras voy al banco, entonces respondo mails, y entonces le llamo al carpintero para que vaya, y entonces en lo que espero pido el súper, y ¿no? Claro. Que aparentemente es más productivo, está comprobado científicamente que disminuye tu productividad incluso hasta un 47%. Es muchísimo. Empieza a fallar nuestra creatividad porque no le damos tiempo, espacio a poder pensar en ser más creativos, en buscar soluciones, porque no hay ese espacio, está lleno, está saturado de cosas que hacer. Entonces, más allá de acercarnos, nos aleja muchas veces de los objetivos, y aparentemente en el momento hay una resolución, pero a largo plazo pues no nos lleva a ser más productivos, sino completamente lo contrario. Y de hecho, acabas de decir algo que es importantísimo y que nos marca también un poco de una falacia que está muy marcada dentro de la cuestión del multitasking. Primero, que la atención que podemos tener durante un día es limitada. Vamos a decirlo de una forma un poco simpática, tenemos 100 pesos de atención durante un día, pero los 100 pesos de atención empiezan a correr desde que nos despertamos y nos damos cuenta que está fallando el grifo. Ahí ya empezamos a gastar. Si a esto sumamos las responsabilidades del día, la familia, los amigos y demás, es probable que lleguemos casi, sin una cuestión de multitask, lleguemos agotados a dormir en un 80% de gasto energético de todas las actividades que hicimos. Si sumamos y asumimos actividades a las que no le estamos prestando atención, este 80% se reduce todavía más. Entonces, si estamos permanentemente exigiéndole a nuestra mente que domine tal cantidad de esfuerzos y de atención y de gasto energético, es obvio que en cualquier momento la máquina se va a agotar y se va a quebrar. Sí. Y aquí es donde vienen tanto lo que está diciendo, los fallos continuos que estoy teniendo, la falta absoluta de creatividad para resolver cosas que prácticamente no nos pasarían si tuviéramos un poquito más de atención. ¿Cuántas veces no en este intento por resolver 5 cosas a la vez,
tienes las llaves en la mano y no sabes dónde están. Pero porque no estamos ni siquiera conectados con lo que hacemos. Y algo que se vuelve todavía más peligroso después es que pensamos que porque lo hicimos una vez, se puede hacer todos los días. Y eso es peligrosísimo. Es como decir que por un día que no pude comer bien y pude hacer las cosas, entonces la opción válida es no comer. No tiene mucho sentido y no tiene una estructura muy lógica. Y el otro problema que tiene es que nos volvemos adictos a la falta de atención y a la falta de estar presentes en lo que estamos haciendo, cosa que después nos trae un problema más grande. ¿Cuántas veces no terminas un día con la expresión estoy agotada y hice 150 cosas? Y en el momento en el que empiezas a evaluar cuál de estas 150 cosas realmente está aportando algo valioso a tu vida, te das cuenta que eran 5. Que esa comida importante con tu amiga que habías agendado con meses de antelación, no la disfrutaste porque estabas pensando en cualquier otra cosa. Claro. O incluso el ejemplo que pusiste, y que en las familias de repente es donde más se resiente. Los padres que dicen es que quiero tener mejor calidad de vida y mejor calidad de relación con mis hijos. Y la única vez que los ves, estás tan pendiente de cuál es el siguiente paso en el trabajo, que ni siquiera el dinero que estás ganando te está meritando realmente la cuestión. Y ahí vienen grandísimas dosis de frustración y de una complejidad en la relación con uno mismo, en la que ya uno se empieza a lastimar cada vez más. Porque ya no disfruta nada. Claro. Ya no disfruta el estar haciendo algo que remunerativamente debería ser interesante. O sea, si yo estoy trabajando, es porque algo de lo que trabajo me interesa. Y lo perdí porque estoy constantemente aturdido por la cantidad de cosas que hay que hacer. Y después salgo y con los amigos estoy igual. Ya cuántos restaurantes no hacen la dinámica de poner los celulares al medio y el que primero que lo agarre paga la cuenta. Y hay gente que ya no le importa pagar la cuenta. Eso es lo que se vuelve trágico. Estamos perdiendo la calidad. La comunicación. Exactamente. La parte de introspección, la parte justo del espacio, en poder también hacer conciencia de cómo me siento, qué pensamientos predominaron a lo largo de mi día, qué es lo que quiero lograr de mi vida, qué áreas puedo mejorar. No hay espacio para esto, porque es solo hacer, y caes en este modo de piloto automático. Y ahí es donde dejas de vivir realmente. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestra atención esté en donde nosotros queremos que esté? Es mediante la práctica. ¿Cuál? Principalmente vamos a mencionar la práctica de mindfulness, que pues es mediante la meditación. Para muchos, y de hecho hay otro estudio en donde se ponen a 2 personas en cada cuarto, y en un cuarto lo torturan de diferentes maneras, física, verbalmente, y en el otro cuarto hay silencio. Y se dieron cuenta que hay personas que prefieren ser torturadas a ese silencio de estar con uno mismo. Me parece fascinante y realmente, o sea, no concibo el que una persona no se dé el tiempo de poder conectar con uno mismo. Y esto es bastante común, y por eso muchas personas viven en piloto automático, y qué importante es hacer conciencia para salir de ese modo automático y realmente empezar a vivir. La meditación, si nunca has practicado meditación, pues puedes empezar con 1 minuto y ese minuto extenderlo a 5 minutos al día. Tener momentos de pausas a lo largo del día, eso a mí me ayuda muchísimo. Cada determinado tiempo tener una pausa de no hacer absolutamente nada, ¿no? Porque incluso al meditar estás conectado y estás centrando tu atención en la respiración o en si es guiada, pues en la voz de la persona, pero el no hacer también es importante, ¿no? No hacer nada, ni pensar, ni si te llegan pensamientos, pues simplemente dejarlos pasar, pero no tener esta intención de querer hacer. De hecho, sabes que hay un estudio que es muy interesante, donde ya empezamos a ver que esto se está convirtiendo en un problema más complejo.
En una universidad en Estados Unidos hicieron bajo estudios de monitoreo cerebral. ¿Sabes que cada vez estamos necesitando más recursos para descansar? Ujú. El cerebro cada vez necesita más energía para ponerse en un estado de relajación. Ujú. Y eso es muy complicado. Lo que quiere decir que prácticamente ya tenemos que hacer un esfuerzo voluntario y directo para poder pausar todo lo que estamos comentando. La meditación tiene un sentido en el que podemos incluso cortar con todo lo que estamos pensando y postergar un poco esta necesidad impulsiva, y la palabra clave acá es impulsiva, de mantener el ritmo y de mantener haciéndonos cosas con las que ya no estamos estrictamente conectados. Y hay un dato que también es muy interesante. Empezaron creo que fue en Japón o en Corea, ahí el dato me juega mal, pero empezaron a hacer lo que se llaman pausas activas, Ujú. donde trabajadores tanto de la industria de las computadoras como trabajadores albañiles y gente que estaba más en contacto con trabajo físico, les dan 15 minutos donde hacen ejercicio físico. Ujú. Y ejercicio físico no intenso, no se pueden hacer pesas, se pueden hacer estiramientos básicos. Y descubrieron que la productividad después de este periodo de 15 minutos aumentaba todavía más. Entonces la necesidad de estar en contacto con el cuerpo, con lo que uno siente, con lo que uno definitivamente es tanto cuanto más importante que la idea de que tenemos una capacidad ilimitada de hacer cosas. Y ahí es donde hay una reconexión incluso a través de la terapia. No soy todo lo que hago. Probablemente hasta la respuesta es, como lo decía John Lennon, la vida es lo que pasa mientras hacemos planes. Un poco nuestra identidad se define así. Somos todo aquello que estamos haciendo cuando dejamos el trabajo, tal vez. Ujú. Y eso es importante de notar. Y es por eso que luego hay problemas de insomnio, personas que no pueden dormir en la noche o que se despiertan en la noche, que no tienen sueño profundo, todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, qué importante justo empezar a enfocar nuestro tiempo en descansar, en no hacer Bien. y en dedicarle 100% de esa atención en lo que estoy haciendo. Hay estudios también en donde dicen que si tú estás realmente enfocado en una tarea, el que te interrumpan, tardas aproximadamente estar en ese nivel de atención unos 20 minutos. Entonces imagínense una persona que constantemente se está distrayendo. Realmente su nivel de productividad pues podría ser mucho mejor de lo que está haciendo en ese momento. Y también problemas de memoria también empiezan a aparecer. Y lo opuesto es este estado de flow. ¿Cuál es este estado de flow? Por ejemplo, a mí me pasó un día que estaba preparando un taller y se me fueron 8 horas sin comer, sin tomar agua, porque realmente estaba tan enfocada en eso que estaba haciendo que no había nada más en ese momento y realmente era algo que disfrutaba tanto que me pasó como agua el tiempo. Y ese estado de flow es el que no se trata de que pasemos horas haciendo una cosa, sino que si ya estamos haciendo algo, enfoquemos el 100% de nuestra atención en eso. Así que bueno, son una de las formas en cómo puedes ir entrenando a tu mente para dedicarle, para pues poder enfocar y tener esta atención y no al revés, que los estímulos externos sean los que tengan el control de tu propia atención. Así que si quieren más información pueden ingresar en nuestro taller de mindfulness en nuestra página web para tener más prácticas y saber cómo entrenar tu mente a poder ser conscientes y tener este nivel de atención óptimo, respetando también estos tiempos de descanso. Ariel, no sé si quieras añadir algo más. Creo que lo más importante es poder encontrar un balance entre la cantidad de cosas que queremos hacer, la cantidad de cosas que realmente son importantes hacer y los tiempos en los que uno tiene que tener un autocuidado para poder hacer el resto de las cosas. Creo que es muy importante tener este tipo de prioridades y sobre todo entender que, de nuevo, la atención es un recurso que se termina, que no es infinito y no es de todo el día.
Completamente. Les dejamos el link aquí abajo y recuerden comentarnos, preguntarnos, porque de esta manera nosotros podemos ir guiando cuáles son los temas de su interés y cuáles son sus dudas, y también si nos quieren compartir algún testimonio, con muchísimo gusto también los vamos a estar leyendo. Muchas gracias y los esperamos para el siguiente episodio. Bye. ¿Te gustó este episodio? Síguenos, haz clic en la campanita y compártelo para que llegue a quienes necesitan escuchar esta información. Si quieres saber más sobre nuestras terapias, conferencias, colaboraciones y otros servicios, escríbenos a info@bemindful.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro rincón de recursos gratuitos en www.bemindful.com.mx.